buenos días, mis queridos adolescentes, nuevamente aquí reuniéndonos con ustedes para ver la segunda parte que habíamos dejado pendiente, en resumen de las clases que hemos estado viendo durante todo este tiempo, pero por esta contingencia pues tuvimos que suspenderlas, pero gracias a Dios porque lo reiniciamos a través de estos medios, como ya algunas otras clases, otros hermanos ya lo hicieron. Nuestro pastor ha tomado las predicaciones por este tipo de sistema. Y vamos a continuar, muchachos, la segunda parte. Y ahora vamos a ver otras clases, pero también vamos a ver una parte del apóstol Pablo, un personaje que en lo personal me llama mucho la atención. Yo lo considero que fue una persona de un carácter firme, un carácter que no era que hoy digo sí, mañana no. Él tomaba una decisión y la llevaba a cabo. Pero antes de eso, muchachos, y después de saludarles y saber que se encuentran bien, que en esta semana Dios les ha bendecido a ustedes y a sus familiares, vamos a pedir dirección, vamos a pedirle a nuestro Dios que tome nuestras vidas, que tome nuestro control en estos momentos, que no nos distraigamos, muchachos. Quizá fuera de casa se oiga más ruido, aquel que sale vendiendo, el teléfono apáguenlo, muchachos. Ahorita vamos a dedicarle un tiempo a nuestro Dios, que es más importante que una llamada, ¿sí? Vamos a pedirle nuevamente dirección a nuestro Padre Celestial. Una vez más, Señor, te damos gracias porque tú has sido con nosotros durante la semana. Hemos recibido de ti bendiciones en abundancia, mi Dios, porque tú nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Pero si hay alguna enfermedad en los adolescentes, en la familia, rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes su cuerpo y que mitigues esas enfermedades. O que si hay alguna preocupación en los muchachos, tú también lo tomes, mi Dios, tomes el control de su vida y que Él ponga esas cargas, esas preocupaciones en tus manos, Señor. Que tú aligeres esas cargas, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Padre Santo. Bendice a cada uno de ellos y que puedan escuchar esta reunión, Señor, esta clase que trae nuevas enseñanzas y que las vamos a recordar, mi Dios, porque aun cuando leamos un libro o una carta, así la leamos 10 veces traerá aprendizaje a nuestras vidas, Señor. Y es por eso que vamos a recordar una de las clases que es de suma importancia, y sobre todo quién fue el apóstol Pablo, que a pesar de que fue inconverso, pero por tu misericordia tú lo rescataste y él obedeció, él escuchó, él entendió el verdadero mensaje que es Jesucristo. Así también nosotros, Señor, y que por amor a tu nombre podamos seguirte sirviendo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchachos, ¿se acuerdan que hablamos del apóstol Pablo? Un personaje que habla en el Nuevo Testamento, ustedes lo recordarán. Voy a ir preguntando, ojalá ustedes puedan responder, y si no, saquen su pluma y su cuaderno y apunten, porque es bueno, siempre es más seguro el anotar. Yo sé que ustedes tienen buena memoria, y a mí ya me cuesta un poco trabajo retenerlo, pero yo sé que ustedes su mente todavía está muy fresca, así es que, pero vamos a ver una parte de lo que fue el apóstol Pablo. Y la primera pregunta es, ¿quién fue el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan cuando lo vimos a él ahí en su carta a los Corintios? Hablamos mucho del apóstol Pablo. Bien, para los que no lo recuerdan, el apóstol Pablo fue un ferviente persona del cristianismo. Cuando él no creía en Jesús, él perseguía a la iglesia. ¿Se acuerdan de todo esto? Pero después de haber conocido al Señor, fue sumamente ferviente. Él servía por amor, sin importar, y muchas veces nosotros se los comentamos, no voy a la iglesia porque está lloviendo, está haciendo mucho frío, o tengo mucha tarea. Ponemos un sinfín de excusas, pero el apóstol Pablo no hubo quien lo detuviera cuando conoció ese verdadero amor, el primer amor que llamamos, muchachos, el conocer de Cristo, el que Cristo viva en nuestras vidas. ¿Se acuerdan dónde nació Pablo? Bien, Pablo nació en Tarso.
Por eso se llamaba también, o le nombraban Pablo de Tarso, lo que es de Tarso de Cilicia, lo que hoy es parte de Turquía. En aquella región el apóstol Pablo nació, que se crió en la parte de Roma, pero su nación fue en Tarso. Por eso se le comenta o se le menciona Pablo de Tarso, ¿sí? O Pablo de Silas, como ustedes prefieran, pero que a fin de cuentas sepamos de dónde salió el apóstol Pablo. Y ya lo decíamos, que Pablo, como conocía de la ley, él defendía esas creencias. Entonces él estaba en contra de los cristianos, él perseguía a los cristianos, y ustedes saben que cuál era el motivo: encarcelarlos o matarlos. En aquellos tiempos se daba mucho el apedrearlos, así mataban a los cristianos, aquellos que verdaderamente seguían al Señor y no negaban su fe. Ellos preferían morir antes de negar su fe. Y el apóstol Pablo era de esos que los perseguía. Y ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 8, del versículo 1 al 3, ahí dice que él perseguía a la iglesia. Y entonces, un personaje que, por eso yo les decía la vez pasada, que para mí fue una persona de un carácter rígido, fuerte, firme, y muchas veces nosotros nos doblegamos ante una situación adversa. ¿Recuerdan cuándo fue su conversión? ¿Hacia dónde se dirigía el apóstol Pablo? Él se dirigía hacia Damasco, y yendo por el camino le salió al encuentro el Señor Jesús. Y recuerdan las palabras, por ahí me acuerdo que Brenda fue una de las que contestó bien, que el apóstol Pablo en su momento, cuando el Señor se le presenta y que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí en ese momento el apóstol Pablo fue tocado por el Señor. Desde ahí empezó su conversión, muchachos. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 3 y 4. Ahí ustedes van a ver la conversión de Pablo. Pero ¿saben lo interesante, muchachos? Que él se levantó y empezó a predicar desde ese instante. No esperó déjame ir a retomar nuevamente las clases. Él empezó a compartir el evangelio. Un hombre decidido. Nosotros también debemos aprender eso, muchachos. Un hombre decidido. No quedarnos callados lo que ya conocemos, porque muchas veces vamos a traer a nuestra mente, a nuestra vida, el no haberle compartido al vecino, a mi amigo o a mi familiar. Pero el apóstol Pablo así lo hizo. Y recuerdan que también su primer nombre era Saulo. Ya lo vimos en el pasaje anterior, Saulo, Saulo. Pero después fue cambiado a Pablo, que eso significa Pablo pequeño, ¿sí? Porque en aquellos tiempos se les nombraba también cristianitos, que dando a entender que éramos hijos de Cristo o seguidores de Jesucristo. Por eso nos decían cristianitos en esos tiempos. Pero el nombre de Pablo significa pequeño. Vemos también, muchachos, que el apóstol Pablo, después de ser convertido, no creían en él cuando él les hablaba de Cristo al principio, porque decían: ¿cómo? Si tú eres el que los llevaba a la cárcel, tú eras el que los asesinaba, los perseguía, ahora nos hablas de Cristo. No le creía a la gente, pero él, ya teniendo su fe, compartía. Y después, muchachos, lo interesante de esto es que él después fue perseguido. Antes perseguía, ahora él también fue perseguido. Y recuerden en esas clases que vimos que él fue perseguido hasta tal grado de quererlo matar. ¿Se acuerdan? Que tenía que salir de ciertas ciudades porque ya lo querían matar. Pero a él eso no le preocupaba seguir trabajando en la obra del Señor. Por eso es que tenía que resguardarse. Él no decía: no le tengo miedo a morir. Ahorita vamos a ver otros versículos. El apóstol Pablo, muchachos, nunca negó su fe. Algo que muchas veces negamos al decir: oye, ¿tú eres cristiano? Bueno, asisto a una iglesia, pero desde ahí estamos negando quiénes somos. Somos hijos de Dios. Sí, soy creyente, soy cristiano, creo en Dios, creo en Cristo. ¿Se dan cuenta, muchachos? El apóstol Pablo nunca negó su fe. En 1 Corintios 11:1
Dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, imítenme a mí. ¿Por qué decía eso él? Dice, pues dice, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo era imitador de Cristo. Dice, por eso imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo que él dejó. Y dejó bastantes pruebas el apóstol Pablo. No solamente fue de palabra, sino de hechos. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense eso, muchachos, es lo que les digo. El apóstol Pablo no le preocupaba morir, porque en este versículo nos confirma sus palabras que dice que su vivir era Cristo, su motivación o su motivo de vivir era Cristo, era compartir las buenas nuevas de salvación, llevar el evangelio a las personas que no conocían de Dios o del Señor Jesús, ¿me entienden? Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Para ti, ¿qué es ese motivo o esa razón de vivir, de existir? Debe de haber alguna, que secularmente podemos decir muchas cosas. Yo quiero titularme, quiero tener un buen trabajo, no sé, tener familia, X y muchas cosas, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y saben, dice ahí, el morir es ganancia, porque el apóstol Pablo sabía que en el momento que él muriera, estaría y está con el Señor Jesús en estos momentos. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, voy a estar con Cristo para siempre. Eso es lo que motivaba al apóstol Pablo a trabajar, sin importar que su vida estuviera en riesgo. Y esa es parte, muchachos, de una pequeña parte de lo que es el apóstol Pablo o quién fue. Cuando ustedes lean sus cartas, van a ver todas las enseñanzas que él dio a las demás iglesias en aquellas regiones, en aquellas épocas también difíciles como las de hoy en día, porque hoy en día mucha gente no quiere escuchar de Dios, reniega las cosas porque, como les hemos comentado, han distorsionado la doctrina, y es ahí donde entra nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Es lo que debemos de hacer, dar un verdadero testimonio, un testimonio, muchachos, genuino, no ser falsos. Ya vamos a dejar de serlo si es que lo somos. Bien, la siguiente clase que tengo para ustedes, muchachos, se titula El misterio de los ángeles. ¿Se acuerdan que hablamos de los ángeles? Eso está basado en el libro, en la carta, en el libro de Hebreos 1:14, y dice de la siguiente manera: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Recordemos aquí, muchachos, que Dios creó todas las cosas. Dios creó al mundo y todo lo que podemos ver. Dios creó al universo, y hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos, Dios lo creó. Dios nos formó a nosotros. ¿De dónde nos formó? Del polvo. Así es que algún día tendremos que regresar de donde fuimos tomados, que es el polvo. Pero aquí me quiero concentrar en los ángeles, que dice que Dios creó todas las cosas. Pero ¿para qué fueron creados los ángeles? Podemos verlo ahí en el Salmos 148, versículo 2, ustedes lo van a ver en casa. El Salmo 103, versículo 20, dice ahí en esos pasajes que fueron creados para adorar a Dios, para alabar su santo nombre. Así es que los ángeles, muchachos, están día y noche para nosotros, porque en el cielo no hay tiempo. Para nosotros es día y noche que le están cantando a nuestro Dios, alabando su santo nombre. Y quizá tú digas, oye, pero ¿y cuándo descansan? ¿Cuándo hay una...? No, ahí ya no va a haber cansancio, no va a haber de lo que nosotros vivimos aquí ahorita. Por eso es que los ángeles le sirven a nuestro Dios. Pero también los ángeles fueron mensajeros. Si ustedes buscan en Mateo 1:20, ahí se redacta, muchachos, el nacimiento del Señor Jesús. Se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice cómo va a ser el nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? Así es que también los ángeles son y fueron mensajeros. Para eso los creó Dios también. También vemos en
Lucas capítulo 1, versículo 9, el nacimiento de Juan. De igual manera se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo, pero ahí no creía Zacarías. Por eso, cuando ustedes lean este pasaje, dice ahí la Biblia que quedó mudo por ser incrédulo, por no haber creído. ¿Se dan cuenta, muchachos? Los ángeles fueron creados con un propósito: alabar a nuestro Dios, servirle a nuestro Dios, y de igual manera nosotros también fuimos creados con ese propósito. Bien, pasamos a otra clase. Todo lo contrario de los ángeles. ¿Se acuerdan que hablamos de los demonios? De los ángeles caídos, como luego se les menciona. Cuando Satanás fue creado, y ahorita vamos a ver algunos pasajes, Satanás se rebela delante de Dios, y ustedes saben que Dios en su santidad no puede haber pecado. Por eso cuando Satanás se vanagloria, se llena de todo lo que él percibía y decía seré igual al Creador, Dios lo arroja, lo saca del cielo, y junto con él otros ángeles, que después de ser ángeles se les nombra demonios. ¿Sí se acuerdan que vimos esa clase y vimos algunas imágenes? Pero ahí, muchachos, si ustedes ven en Colosenses capítulo 1, versículo 16, para reafirmar que los ángeles fueron creados por nuestro Dios. Los ángeles, los que sirven a Dios, y aquellos ángeles o demonios que también están a servicio de Satanás. Esa es la otra contraparte de estos ángeles. Los ángeles que siguieron a Satanás, o ya los demonios, muchachos, tienen un trabajo, tienen una encomienda: causar miedo en nosotros. Y hay tantas cosas que se ven en las cosas ocultas, o como le llaman todos esos servicios, pero detrás de todo eso está Satanás. Él es el que propicia todo esto. Y vemos también, muchachos, que les voy a dar unos pasajes en el libro de Ezequiel 28, 17, apúntenlo. Ezequiel 28, 17, Lucas 10, 17 y 18, repito, Lucas 10, 17 y 18, y Apocalipsis 12, versículo 9. Habla, y ya les decía yo, hablando de Satanás y sus demonios, y veíamos aquí en el libro de Isaías, capítulo 14, de los versículos 12 al 14, ustedes van a ver ahí cómo es arrojado el diablo, y lo ilustra de forma de rayo, de un relámpago. Por eso uno de los símbolos satánicos es esa tipo S que vemos en algunos discos de rock o música de rock. Ese es uno de los símbolos del diablo. Por eso, y cuando ustedes lean ese pasaje entenderán de lo que les estoy explicando ahorita, pero que eso ustedes ya lo están pues recordando, ¿no? Y también, muchachos, otra de las cosas, o cuál es su trabajo, su función que tiene el diablo, y digo su trabajo porque a eso se dedica el diablo. Si vemos Juan capítulo 10, versículo 10, dice ahí que el diablo vino para hurtar, para matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo al creyente. Quiere distraernos, quiere separarnos del rebaño, quiere asustarnos. Hoy en día, con esta pandemia, muchos creyentes tienen miedo, y eso es lo que hace el demonio: implementar en nuestras vidas el miedo, también para dudar de nuestro Dios. Dependemos de nuestro Dios con enfermedad o sin enfermedad. Ahorita el día es el COVID-19, pero ¿qué si tenemos diabetes o un cáncer o otro tipo de enfermedad? Así es que no nos concentremos en lo que Satanás pone para llamar la atención, sino concentrarnos lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, ¿sí? También, ¿cuáles son otras de las obras que el diablo tiene, muchachos? Y es muy común en nuestras vidas, o que vemos gente que
que lo lleva muy continuo, lo vive casi a diario, ¿no? El engañar es una de las herramientas de Satanás. Engaña, nos hace creer que las cosas son buenas. ¿Recuerdan en el Edén? ¿A quién engañó? A Eva. Le dijo que comiera del fruto prohibido, que no iba a pasar nada, y ella fue engañada. También otra de las cosas, que el diablo nos tienta, eso ya lo hemos visto en otras lecciones. Cada vez el diablo nos tienta, nos ofrece algo, nos ofrece placeres, nos ofrece riquezas, nos ofrece poder. Y es ahí donde el hombre muchas veces cae. Esa es una de las cosas que tiene el diablo, que nos pone la tentación. Y recuerdan que el Señor Jesús fue tentado en el desierto, y eso es todo lo que Él le ofreció. Te ofrezco todo esto si me adoras. Pero el Señor Jesús, con esa sabiduría, respondió: escrito está, no tentarás a tu Dios, y solamente debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, vemos, muchachos, que Satanás es nombrado el padre de mentira. Él es el mentiroso, y nosotros le hemos aprendido, porque sus demonios vienen y nos aconsejan: dile esto, dile aquello, y nosotros, muy obedientes, decimos mentiras. Y recuerden que el padre de mentira es Satanás. Así es que si nosotros somos dados a escuchar y decir cosas que son mentiras, tengamos cuidado y dejémoslo de hacer, muchachos, porque se puede dejar de hacer todas esas cosas. También ahí en Zacarías, y lo que es Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Les repito, Zacarías 3, versículo 1 y 2, y Apocalipsis 12, 10, dice que Satanás, o el diablo, es el acusador. Que cada vez que nosotros, sus hijos de Dios, los cristianos, los que hemos creído en Jesús, cometemos alguna falta, algún pecado, luego Satanás va y corre y nos acusa. A ver, Dios, no que tu hijo Gabriel era muy portado, no que tu hijo Gabriel no hacía esto, no hacía aquello. Él es el acusador, muchachos. Que nosotros debemos de cuidar más nuestro testimonio que el que Satanás nos vaya a acusar. Porque cada vez que nosotros resistimos a la tentación, Satanás es el que hace berrinche, y Dios es el que se contenta y le dice: ¿ya viste? Como si mi hijo Israel, Jacob, me acuerdo ahorita de sus nombres, de Belén, de Valeria. Satanás quiere acusarnos, pero Dios dice: mira, ¿no has visto a mis hijos que me sirven, que me obedecen? Así es que esas son de las cosas que Satanás tiene para contraatacarnos a nosotros en nuestra vida espiritual, día a día, constantemente. Pero después de todo esto, muchachos, hay un juicio. Hay un juicio tanto para Satanás y sus ángeles que Dios tiene preparado en un futuro. Y hay un pago en cuanto a esto. Eso lo vamos a ver en el versículo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41, cuando menciona que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles inicialmente. Léanlo para que lo comprendan y platíquenlo con sus papás, que los puedan explicar un poco más este pasaje. Es un lugar de tormento, muchachos. No tenemos idea de lo que es. No tenemos idea. Nuestra mente no alcanza a comprender lo que está o lo que es el infierno, y son cosas duras. Por eso nosotros debemos de compartirle a nuestros seres queridos. También en Apocalipsis capítulo 2, 4 lo menciona. Apocalipsis 20, 10, ahí menciona que serán atormentados Satanás junto con el anticristo, dice día y noche. Un tormento de día y de noche, muchachos. Si para ustedes ahorita estar confinados ya se les ha hecho pesado, imagínense en una vida eterna ser castigado, porque ahí dice que van a estar sufriendo día y noche. Imagínense, muchachos, lo que les espera. Ahora, Satanás ya está juzgado y tiene preparado ese castigo. Pero también aquellos que no han creído en Jesús, que lo han rechazado como su Salvador, están condenados si no se arrepienten. Así es que no perdamos nosotros tampoco la oportunidad de evangelizar para que puedan escuchar la verdad que es Cristo.
Bien, por último tengo la clase de la mayordomía. Hablamos de este tema muy bonito y recuerdan que les mencionamos qué es la mayordomía para ustedes. Si se preguntan ahorita qué es la mayordomía, a lo mejor se acuerdan o a lo mejor no, o me suena algo. Bueno, muchachos, pues la mayordomía está basada ahorita este tema en 2 Corintios 9:7. Todos conocemos este versículo porque casi siempre lo repetimos al levantar las ofrendas. Y dice de lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que, ¿qué es un mayordomo, muchachos? Un mayordomo es aquella persona que se le ha delegado una responsabilidad de administrar unos bienes, de cuidar de ellos y también de dar cuentas de ellos, ¿sí? Ese es un mayordomo, que una persona o su amo le delegó cuidar de sus bienes y él tiene que administrarlos. También nosotros somos administradores. Dios nos ha dado muchas cosas de las cuales tenemos que administrar. Una de ellas, muchachos, también es nuestro cuerpo, nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Vemos más otras cosas que el estar con Dios. Ya no estamos siendo administradores, ya no somos mayordomos delante de Dios en cuanto a las cosas que Dios nos está delegando. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad. Por eso dice aquí que se basa en cuanto a la economía. También debemos de ser responsables de nuestras economías. Si tú eres de los que, bueno, ahorita ustedes todavía no perciben un salario, pero si mamá o papá les da cierta cantidad de dinero, ustedes se administran, ustedes saben cómo ahorrar, cómo cuidar su dinero. O quizás sean de aquellos que en cuanto lo reciben se lo gastan, pero desde ahí ustedes van a empezar a aprender a ser administradores. Vemos uno de los ejemplos que nos da la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30, muchachos. Ustedes van a ver ahí la historia de los talentos, quienes supieron administrar y quienes no lo administraron, y cuando pidieron cuentas no supieron dar respuesta de ellos, y se enojó aquel que les delegó que llevaran a cabo, pudieran ejercitar las cantidades que se les dio para administrar y progresar o duplicar, triplicar las ganancias que se les delegó. Entonces ahí, muchachos, la mayordomía tiene que ver también no solamente en el dinero, sino que en nuestra vida espiritual. Debemos de ser administradores, muchachos, y eso es cuidar nuestra vida espiritual leyendo, orando. Por eso asistimos a la iglesia, para convivir con otros, para compartir testimonios o para ser escuchados también, y de tal modo que nosotros podamos compartir con la gente. Estamos siendo administradores. Si yo creí en Cristo o creí en el Evangelio porque una persona me compartió, ahora yo voy a compartir a otro, y ese uno ya se convirtió en 2 o en 3 o 4 o más. Estamos duplicando las cosas que Dios nos da, y una de ellas es la mayordomía, dando testimonio, llevando el Evangelio y cuidando las cosas que Dios nos ha proveído. Una de ellas, el mundo. Ustedes saben, se escucha mucho de que viene un deshielo por el calentamiento global y todo esto. Nosotros mismos estamos destruyendo el planeta. Nosotros mismos estamos acabando con lo que Dios creó desde un principio. Pero también podemos desde hoy ser administradores de las cosas, cuidando el no tirar basura. También todo eso cuenta, muchachos. No solamente es qué es lo que tengo que hacer, es eso. Todos vamos a poner un granito de arena y nos vamos a ir formando. Es un hábito, muchachos, que vamos agarrando en cualquier área de nuestras vidas. Así es que, pues yo espero, muchachos, que cada una de estas clases que expuse haya sido de bendición nuevamente para su vida, que ustedes las retomen, las sigan llevando a la práctica, y si Dios lo permite, bueno, mi esposa estará también compartiendo alguna clase con ustedes, y que en su momento
Dios nos permita nuevamente reunirnos en su casa de oración, allá en el templo, y que podamos gozarnos de reunirnos nuevamente. Pues que Dios les bendiga, muchachos, fue un gozo, fue un placer, y de todos modos estamos para servirles. Saben el número telefónico de casa o el celular, o mi esposa por WhatsApp se ha comunicado con ustedes, y ya saben que no duden en marcarnos y para platicar, para cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Pues vamos a despedirnos y que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias nuevamente porque eres bueno, y a través de estas lecciones, Señor, nos enseñas que debemos de apartarnos hacia ti, consagrar nuestra vida hacia ti, Señor. Si hemos cometido alguna falta, perdónala, Padre, y que la sangre preciosa de Cristo no haya sido en vano, mi Dios, por mi comportamiento, sino que, Dios, demos nuevamente la gloria y la honra a tu nombre, y que cada lección, que cada joven la pueda llevar a su vida, y más aún compartirla, Señor. Que tú nos sigas dando la protección, y gracias por los medios, mi Dios. Gracias porque tú has sido con tu iglesia en todo momento en estos tiempos de persecución. Pero, Señor, es para fortalecernos, para que nuestra fe no mengue, sino que se fortalezca, Padre, para saber y compartir que hay un Dios que nos guarda, hay un Dios verdadero, un Dios de amor, de misericordia, Padre Santo. Bendice a cada adolescente, a su familia, mi Dios, guárdales en su trabajo, mi Dios, en sus quehaceres también en el hogar, Padre Santo, y que pongamos en tus manos este tiempo de enfermedad, Padre, para que conforme a tu amor y misericordia, así como lo hiciste con las plagas al pueblo de Israel, mi Dios, mandes un viento para que disminuya esta enfermedad, Padre mío, y que reconozcamos que te hemos olvidado, que reconozcamos que tenemos que ir a ti, Padre Santo. Solamente tú que nos formaste y nos creaste, Padre mío. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por este tiempo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchachos, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.